Sabes, cuando Jesús nació, el día de su nacimiento, ese mismo día nació una esperanza. Queridos, su nacimiento no es una leyenda, no es un cuento, no es una falacia, no es algo inexistente en la humanidad. Su nacimiento fue una realidad. Y tú y yo, hoy que le servimos a Él y aceptamos a Cristo por la fe, sabemos, tú y yo tenemos la convicción, la certeza de que ciertamente Él nació. ¿Sabes por qué? Porque nuestras vidas eran comunes y corrientes, pero estamos seguros, como tan convencidos de que tienes a alguien al lado, de que Dios está contigo. Yo sé que tú tienes esa seguridad. Nació una esperanza y no fue una improvisación. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron acerca del Mesías, hablaron acerca de su venida. Isaías durante siglos el pueblo de Dios esperó. Profetas anunciaron que vendría un Salvador, un rey, una luz en medio de la oscuridad. Y una noche en un pesebre Dios cumplió su promesa. Y quiero darte una gran noticia el día de hoy. Dios cumple lo que nos promete. No sé qué te ha prometido el Señor a ti. No sé qué estás esperando y con qué corazón o con qué expectativa tú viniste esta mañana. No sé si tienes esperando mucho tiempo porque tu esposo conozca al Señor. No sé si tienes esperando mucho tiempo porque tus hijos conozcan a Cristo. No sé qué milagro estás esperando de su parte. No sé si es un milagro acerca de tu salud. No sé si es algo que te ocurre en tu intimidad, la depresión, la ansiedad. Lo cierto es que los profetas anunciaron que Jesús vendría y en efecto vino. ¿Por qué? Porque lo que Dios anuncia lo cumple. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Que lo que Dios te ha prometido, tus ojos también lo verán. Vamos, aplauda eso. Tus ojos también lo verán. Isaías capítulo 9 verso 2 dice de la forma siguiente: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Hace 16 años yo caminaba en oscuridad. Mi vida era un caos. Vagaba entre el licor. Me había convertido a mi corta edad, a mis 20, 21 años, en un alcohólico. Yo caminaba en una densa oscuridad. También era promiscuo. No soñaba con tener familia. Yo no la tuve. Mis padres se dejaron cuando tan solo yo era un niño de 5 años. Y mi futuro era una densa oscuridad. Mi caminar diario era una densa oscuridad. Estaba lleno de conversaciones deshonestas. Estaba llena de mentira, de lujuria y de fracaso. Pero gloria a Dios, el profeta Isaías estaba anunciando: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Y hace 16 años, en mi oscuridad, vi una gran luz. Y yo no sé qué tiempo puedes marcar tú hoy. Decir: pastor, han pasado 2 años y vi una gran luz. Han pasado 3 meses
y vi una gran luz. Yo caminaba en oscuridad, pero ahora, para la gloria y honra de su nombre, estoy viendo una gran luz. Saulo de Tarso iba camino a Damasco y vio una gran luz. Saulo de Tarso, su corazón caminaba en una densa oscuridad. Participaba en asesinatos de cristianos y vio una gran luz. Tengo noticias para ti. Si conoces a alguien que hoy tal vez está de espaldas al evangelio, tranquilo. Cristo vino para los que caminan en una densa oscuridad. Mañana tus ojos verán que esos familiares caminarán y verán una gran luz. Amén. Para aquellos, sigue diciendo Isaías, que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una gran luz. Ahora yo le pregunté a Isaías, mientras leía estas escrituras, Isaías, ¿quiénes son aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad? ¿Quiénes son aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad? ¿Sabes quiénes son aquellos? Tú y yo. Vivimos en una tierra de densa oscuridad, donde la maldad ha reinado, donde el desasosiego, la desesperanza, donde el pecado ha reinado. Pero Isaías estaba anunciando: brillará una gran luz para aquellos que caminan en esa tierra de densa oscuridad. Y eso a mí me alegra. Brillará una gran luz. Y quiero hablarte rápidamente de 3 aspectos claves de su nacimiento. Número 1, Isaías nos dice que su nacimiento trajo consigo la esperanza. Sabes, Jesús no nació en momentos favorables. Jesús nació en momentos de opresión. Jesús nació en momentos de silencio profético y de oscuridad espiritual. Opresión política y social, porque cuando Jesús nació, Israel no era una nación libre. Su pueblo no era una nación libre. Estaba esclavizada. Estaba bajo el dominio del imperio romano, gobernada nada más y nada menos por Herodes, un rey malo, un rey impuesto por Roma. Era tan malo que en Mateo capítulo 2 verso 16 vemos que Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y tuvieran 2 años o menos, para asesinar al Mesías. Lo que quiere decir es que el ambiente donde Jesús nace es un ambiente lleno de miedo, de abuso de poder y de injusticia. Queridos, los que vivimos hoy en el mundo, los que vivimos de este lado de Latinoamérica, no es nuevo. Jesús nació en un ambiente lleno de miedo, de abuso de poder y de injusticia. Es que no es nuevo lo que nos está ocurriendo. Es el resultado de una naturaleza y de una sociedad que ha decidido caminar de espaldas a Dios. Lo que tú y yo hoy vemos, injusticia, abuso de poder, es el resultado de una humanidad caída que ya Isaías lo había profetizado, densa oscuridad. Por otro lado, Jesús experimentó, también nació en un ambiente de silencio profético. ¿Qué significa esto? Y es que cuando tú lees, por ejemplo, el libro de los Jueces, te vas a dar cuenta que pasaron 400 años entre el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el nacimiento de Jesús, donde literalmente no había palabra profética. Durante ese tiempo no había profetas reconocidos, no había revelación nueva de parte de Dios. Y el pueblo se preguntaba: ¿dónde está Dios?
Es posible que tú hoy veas tu vida y te preguntes: ¿dónde está Dios? Me siento solo. Recuerda, este pueblo 400 años sin experimentar la voz de Dios. No había profetas reconocidos y ellos se preguntaban: ¿pero dónde está el Señor? Quiere decir que lo que tú sientes hoy es posible que sea parte de un plan divino. Porque cuando había silencio, Dios no envió un profeta, envió a su Hijo. En pocas palabras, si tú hoy estás experimentando un silencio, no lo llames proceso, llámalo propósito, porque ese silencio se va a acabar no enviando cualquier milagro, sino enviando a su Hijo en medio de tu prueba, en medio de tu adversidad, en medio de los silencios que tú estás experimentando. Yo sé que estás ahí. Te podrás preguntar este año: pastor, ¿y dónde está Dios en esta pérdida? ¿Dónde está Dios en este sufrimiento? ¿Dónde está Dios en esta enfermedad? ¿Dónde está Dios en medio de esta prueba? Sin embargo, Amós, el profeta Amós, en el capítulo 8, verso 11, dijo: ciertamente se acerca la hora. Y quiero decirle a alguien que tal vez este año lo tomó desanimado y está terminando el año quizás desalentado. El profeta Amós declaró esta palabra y yo quiero declararla para ti esta mañana. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor, cuando enviaré hambre en la tierra, pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Queridos, nació también Jesús en un tiempo de oscuridad espiritual. La fe se había vuelto ritual, legalista, pesada para el pueblo. Y los líderes religiosos conocían la ley, pero habían perdido el corazón de Dios. Él también nació en un ambiente como el que vivimos hoy. La gente ha perdido el corazón de Dios. La gente ha amado más la ley y el legalismo y los reglamentos que la gracia. Por eso muchos no entienden lo que tú has experimentado y tal vez te cuestionan y te critican porque otros viven bajo la ley, pero gloria a Dios que tú vives bajo la gracia. Él creció en ese movimiento legalista. Por eso Jesús era presionado, pero nunca permitió que la presión legal, que los legalistas, que los seduceos, que los fariseos desvirtuaran el corazón con que vino. Él no vino con ley, Él vino a mostrar gracia. Él vino a sanar al enfermo, a levantar al paralítico, a darle vista a los ciegos, a sanar al que estaba lleno de lepra. Él se vino a acercar a gente inmunda, a gente imperfecta. Gloria a Dios por esa gente, porque yo me identifico con cada uno de esa gente. El vil y despreciado. Yo soy vil y soy despreciado, pero gloria a Dios, Él vino a esa clase de gente. Él vino a mí. Rompió con toda estructura religiosa, rompió con todo legalismo. ¿Por qué? Porque su nacimiento trajo esperanza. Pero la buena noticia es que los profetas habían anunciado: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Amigos, ¿cómo habla el profeta? Habla en futuro. Por eso Dios te reúne aquí cada oportunidad que puede, no para hablarte de tu presente, sino del futuro glorioso que por la fe te pertenece. El profeta está diciendo: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Esa es la esperanza para los hijos de Dios. Escúchame, no siempre estarás en una densa oscuridad. No siempre estarás en una prueba. Para ti viene esa gran luz. Por eso Juan capítulo 8 versículo 12 dijo: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo.
Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Hace 16 años tenía las tinieblas que llevan a la muerte. Pero hace 16 años también me encontré con la luz que lleva a la vida. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Como te das cuenta, Jesús fue anunciado para disipar la oscuridad. Y Dios trajo esperanza a través de Jesús cuando todo estaba perdido. ¿Por qué? Porque cuando Jesús no nació cuando todo estaba bien, sino cuando todo se veía perdido. ¿Qué te quiero decir? Y es que, y esto es para ti, yo anhelo que tú abraces cada palabra, cada declaración que viene en los próximos segundos. Y es que si tú estás viviendo en opresión, Dios trae un rey distinto. Si estás experimentando silencio, Dios habla a través de su Hijo. Y si estás en oscuridad, a través de su nacimiento, la luz entró al mundo. Juan capítulo 1 verso 5 dice: la luz brilla en oscuridad, queridos, y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Estás oyendo eso? Eso hay que celebrarlo, porque no hay tiniebla, porque no hay oscuridad, porque no hay prueba, no hay caos que pueda contra esa gran luz que tú tienes en tu vida. Se llama Jesús. Puede ser que en tu casa haya una densa oscuridad, pero tranquilo, ya entró una luz. Puede ser que en tu lugar de trabajo hay una densa oscuridad, pero tranquilo. Solo se necesita una luz allí para brillar. Segundo aspecto de su nacimiento. Su nacimiento trae salvación. Este es el relato, dice Mateo capítulo 1 verso 18, de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, María era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Entendemos a José. Era inexplicable para él. Recuerda, él no se había involucrado sexualmente con María. Por lo tanto, si María estaba embarazada, la lógica era que María tuvo relaciones sexuales con alguien, y José sabía que él no se había involucrado sexualmente con María. Pero me bendice la vida de José. Yo creo que todos necesitamos la misericordia de José. El corazón de qué habla su corazón, de misericordia, de gracia. Sabes, José tranquilamente podría haberla difamado. Sin embargo, ¿sabes qué hizo José? Para preservar el testimonio de María, decidió hacerlo en privado. ¡Qué corazón! Un corazón que no se deja llevar por el rencor. Un corazón que no se deja llevar por la venganza. Un corazón que no se deja llevar por la ley. Encontraron a una mujer sorprendida en adulterio y la llevaron a Jesús. Apedréenla, porque la hemos encontrado en adulterio. Y José había encontrado a María embarazada. Se supone que había sido un adulterio o una fornicación. Sin embargo, José en secreto era un hombre justo y piadoso. Todo el que es gobernado por el Espíritu de Dios tiene un corazón justo y piadoso. Aplauda si va a aplaudir.
Sin embargo, en lo inexplicable, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo. Tus ojos me dicen que este año 2025 ha sido duro para ti. Que has querido solventar tu situación financiera y se te ha hecho imposible. Que has querido mejorar tu matrimonio y se te ha hecho imposible. Que has querido mejorar tus emociones, tu corazón, y se te ha hecho imposible. Tus ojos me dicen que la desesperanza ha tocado la puerta de tu casa, con un hijo, con una pérdida, con una enfermedad este año. Sin embargo, Dios le dijo a José: José, el futuro parece desesperanzador para ti, pero tranquilo, José, no tengas miedo. Me gustaría sentarme a tu lado ahora, tocarte el hombro. No lo hago porque sé que el Espíritu Santo ahora mismo lo está haciendo ahí en tu silla. Y tú estás viendo tu circunstancia, tu dolor, tu llanto. Y Él te dice: tranquila, hija, tranquilo, hijo, sigue adelante, no tengas miedo. En lo inexplicable Dios habló. No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí entro yo. ¿Salvará a quién? Dígame: salvará a mí de mis pecados. Amigos, Jesús no vino a gente perfecta. Él no vino a gente que se cree que ya lo logró. En una oportunidad, en Mateo, si mal no recuerdo, Marcos capítulo 2, Jesús se sentó con pecadores de mala fama. Tan de mala fama tenían que los saduceos y los fariseos vieron a la distancia, y ellos dijeron entre sí: si ese hombre fuese profeta, supiera que con quienes está sentado son unas escorias, porque así habla la ley, porque así habla el religioso, porque así habla el que te acusa, porque así habla inclusive tu propia mente, tu propia carne. Sin embargo, Jesús dijo unas palabras en medio de eso y le dijo: hey, seduceos, legalistas, fariseos, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí entro yo. Gracias, Señor, por venir, por nacer para este pecador que caminaba en una densa oscuridad. Gracias, Señor, porque hace 16 años este pecador caminaba a espaldas tuyas. Pero ese día, como a Saulo de Tarso, vino una gran luz. Amigos, Él vino para salvarte del fuego eterno. Él vino para salvarte del infierno. Él vino para salvar a aquellos que están sin esperanzas. Él vino para aquellos que están seducidos y que el pecado los está atormentando y los está matando y los está llevando a acabar con sus familias.
Él vino a darte esperanza en medio de las tinieblas que tú estás viviendo. Porque si ves tu propia vida, es posible que veas tinieblas. Sin embargo, no te puedes ir sin la esperanza de su nacimiento, porque Él vino para salvarte de tus pecados. Por eso Él le dice a José: y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Isaías capítulo 53 verso 5 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros, escuche bien, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amigo, no acepte vivir en el hoy por debajo de eso. Él fue golpeado, ¿para qué? Para que usted tuviese paz. Si no siente la paz, usted hoy tiene que sacudirse la intranquilidad de su vida, porque Él vino y fue golpeado para que tú y yo experimentáramos no cualquier paz, sino una paz, como dijo Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y la gente preguntándose: ¿y de qué es esa paz de la que nos hablas? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Quiere decir que en medio de un mundo que camina en una densa oscuridad, para los hijos de Dios podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso usted no puede caminar con la cabeza abajo. No camine con la cabeza abajo. No viva menos de lo que Jesús pagó por usted. Jesús fue golpeado para que usted tuviese paz. Fue golpeado para que usted viviese en paz, y fue azotado para que usted pudiera estar sanado. No acepte la enfermedad como un destino final. Acepte la enfermedad como un propósito y un plan divino. Pero para los que estamos en Cristo, Él fue aplastado y fue azotado para que tú y yo viviéramos en paz y fuésemos sanados. Y por las llagas de Jesús, dice la palabra de Dios, fuimos nosotros curados. Así que no camine viendo hacia abajo. Un hijo de Dios vive de la forma correcta. La cruz está arriba. Un hijo de Dios camina con la cabeza arriba, en victoria, viendo el futuro con esperanza, viendo el futuro, que aunque hay una densa oscuridad hoy, mañana para ti brillará su luz. Dije: mañana para ti brillará su luz. Su nacimiento nos recuerda hoy que el pecado no tiene la última palabra. Nos recuerda que Jesús no se queda indiferente o distante. Él descendió para salvarnos. Y número 3, cierro con esto: su nacimiento, que trajo consigo esperanza. Número 2, salvación. Y número 3, trae vida eterna. Amigos, Jesús no solo viene a cambiar nuestro presente, en efecto lo hará. En efecto lo hará. Él me dio alegría cuando yo estaba en tristeza. Hace 16 años pensaba que beber era la fuente de mi alegría, que tener mujeres por doquier era la fuente de mi felicidad. Así pensaba este pastor, este humilde pastor que hoy les está predicando. Pensé por muchos años que será la fuente de mi alegría, pero al llegar a casa me sentía totalmente vacío. En efecto, Él cambió mi amargura en alegría. Él me cambió el presente
también quiere cambiar el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo. Porque Él toma de lo más vil y despreciado para avergonzar a los sabios. Porque Él toma de lo más insignificante para convertirlo en héroes de la fe. Él cambia tu presente, pero Él también quiere repercutir en el futuro. Mi pregunta para ti es hoy: si mueres hoy, ¿a dónde vas? Es muy importante preguntarnos eso. Porque hace 16 años, si yo moría, por muy buenas intenciones que yo tenía, me esperaba una muerte eterna. Pero conocí la luz caminando en mi oscuridad, y sé que ahora me espera vida eterna. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo necesitamos a un Salvador. ¿Te puedes poner de pie, por favor? ¿Sabes? Hace poco estuve en el sepelio de una niña que caminó entre nosotros, sirvió con nosotros. Usted la conoce, se llama Marian. Y mi esposa y yo, mientras estábamos en el sepelio, nos debatimos entre la nostalgia, pero también la alegría. ¿Sabes por qué? Nostalgia porque la extrañamos desde este lado, pero alegría porque ella murió en Cristo y accedió a eso que tú y yo vamos a acceder algún día. Se llama la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús nació, ¿para qué? Para traer esperanza, para traer salvación. Esperanza que nos sirve para caminar en esta tierra. Salvación que nos sirve para abrazar a Cristo entre un mundo de densa oscuridad. Y eternidad que nos sirve para la vida después de la muerte. Ahora, es maravilloso preguntarnos: ¿será que esas tres cosas las estoy experimentando hoy? ¿Será que puedo morir como Marian hoy a los 17 años y decir: me espera la vida eterna? Yo quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. ¿Por qué hablar de muerte en su nacimiento? Queridos, porque Jesús murió. Y su muerte no es en vano. Él nació y murió, y eso no fue en vano. Hoy estamos aquí reconociendo que nació, reconociendo que murió, reconociendo que resucitó, y convencidos de que viene por segunda vez. Y viene por ti, por mí, para que reinemos juntamente con Él. Amén.